Ok, vamos a dar un minuto más para los que se conecten y luego empezamos con el avance de hoy, que vamos a ver un poco sobre HTTP y PHP, cómo trabaja. Tengo algunos ejemplos preparados y pueden ir instalándose en su navegador. Si manejan Google Chrome, pueden instalarse lo que es este complemento, PHP View, también JSON Formatter, y pueden también este otro que dice bar master page, no sé cómo se escribe, pero vamos a buscarlo a ver. Son complementos para visualizar mejor algunos datos que me retorna el servidor. Son extensiones que me ayudan mucho a visualizar mejor los datos. A ver, voy a pasarles por el chat, porque aquí no encuentro la URL de esto. A ver, veamos la URL, no hay. Claro que ustedes por su cuenta pueden buscar otros complementos para poder visualizar los datos. Este es un complemento para Google, para Chrome. Como le digo, en la cuestión de complementos y plugin es cuestión de gustos. Como hoy vamos a ver PHP cómo trata los datos, necesitamos esos plugins para poder verlo de una manera más agradable a la vista, más cristiano, como se dice en otras palabras. Y este es otro plugin para ver datos JSON, que he visto que muchos desarrolladores lo utilizan. Ya es hora, nos hemos pasado un poco. Como les digo, buenas noches. Vamos a empezar a grabar en 4, 3, 2, 1. Buenas noches, mi nombre es Juan Vladimir. Hoy en la clase de PHP vamos a ver el protocolo HTTP y cómo PHP maneja todo esto. Luego también vamos a ver lo que es algo de HTML5 y cómo desde HTML enviamos datos a nuestro servidor PHP. Hay muchas formas de enviar datos a nuestro servidor, a nuestro servidor de aplicaciones web, que adentro del servidor web tenemos PHP. El servidor de aplicaciones web puede ser Apache, lo más común, puede ser Nginx, puede ser también un simple socket y otras aplicaciones de servidores que existen. Ahora, ¿cómo trabaja PHP con lo que es el protocolo HTTP? PHP como lenguaje tiene diferentes variables superglobales. Estas variables superglobales nos permiten tener el acceso a esos datos en cualquier ámbito del proyecto. Tú puedes acceder a esas variables desde cualquier archivo de PHP sin necesidad de importarlos. ¿Por qué? Porque esas variables ya están disponibles cuando tú realizas una petición. Tenemos, por ejemplo, la variable llamada globals, que hace referencia a todas las variables disponibles de ámbito global. Tenemos el clásico session para manejar variables de sesión. Tenemos las variables de entorno, las cookies, también cómo PHP maneja los mensajes de error. Tenemos el número de argumentos pasados a un script, que eso lo vimos en la primera clase. Desde consola, ¿se acuerdan? Desde consola yo ejecuté PHP, el nombre del script, .php, y luego le pasé ciertos datos. Y PHP me capturaba los parámetros que yo introducía desde la terminal. Esa era una variable global.
Esa variable global tiene dos nombres. En este caso es ARGC, que nos da cuántos argumentos hemos pasado al script, y ARGB, que tiene un array de argumentos que le hemos enviado a PHP, y luego PHP con eso ya empieza a trabajar. Ahora, las variables específicamente definidas para lo que es manejar las peticiones HTTP son la variable server para información del entorno del servidor y la ejecución, la típica variable get para capturar las peticiones HTTP que viajan por el protocolo HTTP y lo capturamos. Luego tenemos lo que es la variable post, la variable files, cuando enviamos ficheros de cualquier tipo, ya sea imagen, archivo de texto, video, comprimidos, cualquier tipo de archivo que nosotros enviemos, ya sea desde HTML, ya sea desde un socket, ya sea desde cualquier tipo de aplicación, podemos enviarle datos a nuestro servidor. Y como le enviamos archivos, le enviamos 2, 3 archivos, esos archivos se cargan, ¿dónde? En la variable files. Luego también tenemos la variable request. Tenemos otros datos, por ejemplo, que son poco utilizados y están un poco deprecados porque ya no se los usa. Tenemos por ejemplo, los encabezados de la respuesta del HTTP. En sí, los lenguajes de programación que sirven para hacer páginas web, lo único que hacen es manejar el protocolo HTTP. Ese protocolo saben cómo manejarlo, cómo acceder a los datos que le envían por ese protocolo. Esto es válido, estos conceptos son válidos para cualquier lenguaje de programación, ya sea Node.js, porque en Node.js la mayoría de las ocasiones o desarrollo de aplicaciones se realizan páginas web o REST API, servicios de REST API. Entonces, estos conceptos nos sirven para cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque el protocolo es el mismo. Todos manejan el protocolo HTTP tiene un método de petición llamado GET y también uno llamado POST, FILE, REQUEST y la variable server. En otros lenguajes de programación puede que se llamen de una forma diferente, pero la funcionalidad, la tarea que realizan es el mismo. Ahora veamos lo que es lo clásico de enviar desde un formulario de HTML5. Para enviar datos a nuestro servidor, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que tener un formulario simple, pero esa etiqueta del formulario tiene que tener ¿qué? Un tag llamada action que apunte o que referencie la dirección de nuestro archivo PHP. En este caso tengo el nombre del archivo PHP. ¿Y por qué método voy a enviar esos datos? Eso tengo que indicarle en el formulario de HTML. Le indico a qué archivo PHP voy a enviarle estos datos y con qué método. ¿Cuál va a ser el método de la petición que yo voy a realizar? Ahora, este formulario de HTML va enlazado con un botón. El botón se llama Submit. Y el Submit simplemente lo que hace es, una vez que tú presionas el botón, envía todos los datos que tienen adentro del formulario, lo envía bajo el método GET. Lo va a enviar al archivo for-action.php. Ahora, una vez que tú envías todos esos datos, ya es trabajo de ¿quién? Del backend. Lo que tienes que hacer es saber cómo te llegan esos datos a PHP y en PHP tratar esos datos, procesarlos, tal vez validar, limpiar datos y luego recién a realizar alguna acción o algún trabajo con todos esos datos que te han enviado por HTML5 en una petición. Vamos a ver eso. Tenemos un formulario simple.
Y luego tenemos lo que es los templates. Vamos a ver los templates aquí. Tenemos un formulario simple. Por ejemplo, en este formulario, sí lo que le digo aquí, es un formulario de HTML5, va a hacer referencia a qué. Le digo 2 puntos, es para subir al directorio superior, porque mi directorio, mi carpeta principal es esta. Vamos a ver, vamos a abordar esto y le voy a poner el comando tree. Como pueden ver, mi archivo de HTML es esto. Está dentro de una carpeta llamada template. Ahora, cuando yo ejecute el servidor, mi carpeta principal, ¿cuál va a ser? Va a ser http 00-http php. Esa va a ser mi carpeta principal de mi aplicación. Ahora, como yo llamo a este archivo HTML, voy a llamar al archivo form-single HTML, donde se encuentra mi archivo PHP, se encuentra un directorio superior, una carpeta más arriba. Por eso que yo le digo 2 puntos, / y el nombre del archivo PHP. Estoy utilizando lo que es la ruta relativa, relativa del archivo PHP. Por eso que aquí tengo yo 2 puntos. Tengo 2 puntos y tengo a dónde voy a realizar la petición. Ahora tengo el método por el cual yo voy a enviar la información al servidor. Esto es por el método get. Y simplemente aquí tengo un input name. Esto es propio de la sintaxis de HTML5. En HTML5 es obligatorio poner el tag name, porque con este nombre tú vas a capturar los valores en el servidor de PHP. Por eso que todos mis tags tienen un nombre. Y luego también aquí tengo, por ejemplo, tengo un select, un combo box simple. Y también tengo un combo box de selección múltiple. Y esta sintaxis es propia de HTML, de HTML5 en este caso. En la selección múltiple yo puedo seleccionar varias cosas. Varios de estos datos yo lo puedo seleccionar, pero acá en la parte de arriba solo puedo seleccionar uno. Y luego aquí tengo el botón para enviar los datos. Y ese botón, ¿de qué tipo tiene que ser? De tipo submit. ¿Para qué? Para que envíe todo el contenido del formulario. Todo este contenido va a ser enviado ¿a dónde? Al servidor. Y en el servidor, ¿a qué archivo le voy a enviar? Le voy a enviar a este archivo que dice forsingle.php. Toda esta información va a viajar ¿bajo qué método? Bajo el método get del protocolo HTTP. Entonces vamos a probar esto. Entonces le digo, vamos a inicializar el servidor de prueba. Le digo php -s mayúscula localhost. Le digo el puerto 8080. ¿Y qué carpeta? La carpeta de mi aplicación va a ser donde yo estoy situado. Por eso le digo punto. Entonces ahora simplemente presiono Enter y mi servidor ya está funcionando. Ahora, como mi servidor está funcionando, yo tengo que acceder ¿a qué? Voy a acceder un momento a localhost 8080. Le digo la carpeta template, porque ahí tengo mi archivo HTML. Y mi archivo HTML se llama, vamos a abrir, le digo ls, le digo, vamos a limpiar la terminal. Se llama formulario simple. Simplemente voy a copiar ese nombre del HTML, le doy Enter y me aparece el formulario simple. El HTML lo quise hacer de manera simple para que ustedes entiendan cómo va a viajar la información.
Ya este HTML puede tener Bootstrap, puede tener diferentes frameworks de CSS. Eso no hay problema. El objetivo es aprender cómo viaja la información desde un formulario HTML5 al servidor. Y luego pasamos cómo vamos a manejar esta información en el servidor. Por ejemplo, aquí yo puedo poner un nombre, puedo poner un about, un número de teléfono. Esto es por apretar Enter. Atrás vamos a poner un número de teléfono. Por ejemplo, aquí, esto es un combo box, pero aquí yo puedo seleccionar múltiples opciones. Y luego tengo el botón para enviar. Entonces, una vez que yo presiono el botón enviar, voy a visualizar los datos que estoy enviando. Ahora, ¿qué archivo de PHP va a tomar la información? El archivo se llama for-single.php. Veamos el código que tiene ese archivo. Aquí simplemente le digo, si la petición, esta es una variable global, y en la variable global yo tengo acceso a varios datos. Vamos a imprimir a ver qué tenemos en la variable. Le voy a decir simplemente var down. Le voy a decir mi variable global, serve. Voy a copiar y voy a pegar. ¿Y qué información me está llegando a mí? Entonces vamos a enviar los datos desde nuestro formulario. Le digo enviar y aquí se me empieza a mostrar todo el contenido que está llegando al servidor de PHP. Vamos a activar los plugins. Esta información no se entiende mucho, pero si tenemos algunos plugins instalados, podemos verlo de una manera más agradable, de manera que podamos entender todo. Entonces voy a activar los plugins que tengo. Como les pasé los enlaces de los plugins, tengo esto activado y vamos a activar este plugin que no lo tengo activado y por eso me está mostrando la información de una manera un poco no se entiende, pero acá podemos ver que la información se ve un poco más agradable para poder estudiar. Por ejemplo, nos dice el documento principal, nos dice el puerto, nos da, por ejemplo, el servidor. En este caso, como estamos utilizando un servidor de prueba, nos sale PHP 7.4.4. El protocolo que estamos utilizando es HTTP 1.1. El servidor se llama localhost 8080. ¿A qué archivo estamos accediendo? Estamos enviándole la información. En este caso, el archivo se llama for-single.php y le estamos enviando la información esta. ¿Por qué protocolo? Por el protocolo HTTP y la petición, el método que estamos utilizando para enviarle es el método GET. Por eso que cuando utilizas el método GET para enviar información, la información viaja de esta manera. Viaja por clave valor separado por un ampersand. En este caso, la clave se llama name y le puse un nombre, el teléfono y tenemos aquí un símbolo de ampersand. Va concatenado toda esta información. Y aquí podemos ver toda la información que el servidor tiene acceso. Podemos ver que tiene un caché, tiene, por ejemplo, qué tipos de protocolos va a aceptar, porque hay diferentes maneras de enviarle información aquí a nuestro servidor web. En este caso, acepta archivos de texto en H5, ver que acepta diferentes tipos de archivos. Y a ver, y el lenguaje que acepta, por ejemplo, es español. Y nos dice que podemos utilizar cookies. Podemos utilizar cookies y diferentes otras cosas más.
toda esta información nosotros tenemos que saber procesarla. Por ejemplo, si es una web del banco, es una web demasiado, ¿cómo les diría?, con acceso restringido, podemos capturar o guardar diferentes cosas. Por ejemplo, de qué IP se conectó mi usuario, esa información lo tenemos aquí. Podemos ver la información, también desactivar cierta información. Por ejemplo, podemos desactivar para que no se muestre. Se puede trabajar mucho. Como les dije, configurar el intérprete de PHP es toda una especialidad. ¿Por qué? Porque vas a aprender de seguridad, vas a aprender cómo optimizar tu intérprete PHP para que trabaje de una forma más rápida. La petición que tú le haces responda de una forma más rápida. Podemos desactivar cierta información aquí, podemos ocultarla, pero también podemos trabajar con toda esta información. Ya depende el criterio de tu aplicación para que lo uses, pero esta información nos está llegando a nosotros. En este caso, lo único que nos interesa a nosotros es que esta información, el request URI. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es la información o los datos que nos están enviando desde HTML. ¿Para qué? Para procesarlo. Vamos a tal vez insertarlo a la base de datos o registrarlo en cualquier medio de almacenamiento. Nos interesa eso y el resto ya es cuestión de políticas que tenga tu aplicación. Vamos a cerrarlo y veamos entonces, hemos visto la variable global server. También tenemos acceso, como les decía, a la variable get, a la variable post, a la variable files, a la variable request. También podemos ver esa información. Por ejemplo, vamos a ver aquí, si yo le digo request, le digo get, podemos ver toda la información que está llegando. En este caso vamos a poder ver, ¿por qué? Porque aquí desde HTML5 nosotros le estamos enviando bajo ese método, bajo el método get. Y en el servidor, ¿cómo lo estamos procesando? Estamos diciendo simplemente imprime todo lo que te llegue por el protocolo get. Bajo el método get, no el protocolo. Le doy refrescar y miren, tengo un array de elementos. En este caso tengo el nombre, tengo el about, el teléfono, el estado y las cervezas me llegan en otro vector. ¿Por qué? Porque en mi formulario yo lo envío así. En este caso, nombre, texto, el estado es un combo box y puedo seleccionar solamente uno. Pero también en HTML5 puedo hacer selección múltiple bajo estos tags. Por eso que la información viaja en forma de vector, de un array. Si tú no seleccionas nada, va a ser un vector vacío o esa variable no va a existir. Vamos a hacer en un momento esa prueba. Por eso que aquí yo puedo ver que los tags, vamos a cerrar esto. A ver, no seleccionemos ninguna cerveza. Vamos a refrescar esto. Vamos a darle un nombre Juan Vladimir, número de teléfono, un número, estado habilitado y enviar. En este caso no me muestra el tag cerveza. ¿Por qué? Porque no seleccioné ningún dato. Simplemente tengo nombre, about, teléfono y estado, nada más. Entonces, estamos viendo un poco cómo funciona el protocolo y cómo lo trabajamos nosotros desde PHP. Como les digo, es importante conocer las variables globales. ¿Y qué nos dice PHP? Nos dice que tenemos acceso a esto desde cualquier parte del archivo, desde cualquier parte del intérprete de PHP de nuestro proyecto. No simplemente en
en un formulario. Nosotros estamos acostumbrados a ¿qué? A las aplicaciones de Java, de C++, de C#, donde todos los datos que nos mandan desde el formulario los capturamos en un archivo. Y a partir de ese archivo ya se lo enviamos a otro archivo o hacemos otras cosas. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos dice PHP? Cuando te llegan los datos, cuando te llegan los datos, tú tienes variables globales. Y esas variables globales son accedidas desde cualquier parte del proyecto o de los archivos PHP. Si yo tuviera aquí unas 4 carpetas y adentro de esas 4 carpetas tuviera otras 4 carpetas y ahí recién tuviera un archivo llamado PHP, desde ese archivo PHP yo puedo ¿qué? Acceder al valor de esas variables. Puedo acceder al valor de esas variables porque esas variables son globales. Puedes acceder desde cualquier parte del proyecto. Ese es un dato interesante para crear código un poco más legible. Porque lo típico que una persona haría es que una vez que en este archivo, ¿qué es lo que haría? En este archivo capturaría todo. Pero en este archivo yo no capturaría todo, sino crearía más capas, crearía una arquitectura MVC o una arquitectura 3 capas. ¿Para qué? Para trabajar mejor los datos. Ahora borremos esto. Ya vimos que la variable server tiene diferentes datos. Vamos a descomentar esto ahora. Vamos a descomentar. Vamos a guardar. ¿Y qué me dice? Si la variable global server, el request método es de tipo get, si es de tipo get, ¿qué dice acá? Como esto es de tipo get, a un array, ¿qué es lo que le hago? Le asigno esta clave. Le asigno un valor llamado get y luego lo imprimo. Luego imprimo ese valor. Veamos ahora cómo funciona esto. Vamos otra vez a nuestro formulario de HTML simple, enviamos los datos. Y aquí nos muestra que un tag llamado Juan Vladimir que dice que se ha realizado la petición GET. Ahora, a partir de las peticiones que te hagan, tú puedes procesar cualquier cosa. Entonces, vamos a ver ahora con el método POST. Con el método POST vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a comentar este código y vamos a comentar esto. Lo voy a guardar. Ahora veamos otra vez nuestro formulario simple. Nuestro formulario simple, esta vez la información, toda la información ha viajado bajo el protocolo HTTP con el método GET. Ahora vamos a ponerle que viaje por el método POST. El método POST, guardamos los archivos y simplemente vamos a enviarlo. Vamos a enviarlo, refrescamos el HTML y veamos qué estamos haciendo aquí. Aquí simplemente vamos a imprimir. Vamos a imprimir todo lo que nos está llegando por el protocolo POST, por el protocolo HTML5, por el método POST. Y enviamos estos datos. Vamos a ponerle algún dato, un número y vamos a seleccionar una cerveza. Y enviamos. Y aquí nos está llegando la información bajo el protocolo POST. Por ejemplo, tenemos aquí los valores que hemos seleccionado y como cerveza es un tag, es un array, la información nos está llegando de esta manera. Ahora podemos ver también cómo la información nos llega con el bardown y la variable global. Vamos a tirar la variable global server y simplemente vamos a pegar
Vamos a guardar. Como esta vez el método post, vamos a enviar otra vez estos datos. Tenemos que la información nos está llegando por el método. En este caso, vamos a realizar algunas variables. La que es de tipo, está haciendo for-5p, nos da el servidor, nos da más datos. Por ejemplo, aquí nos dice el tipo de contenido. Todas estas variables son parte del protocolo HTTP. Por eso les decía que es importante leerse el protocolo HTTP para saber cómo viaja la información de un archivo HTML5, cómo viaja hasta llegar al servidor. Al servidor le llega toda esta información. Y yo desde PHP ya puedo procesar toda esta información que me está llegando. Y, por ejemplo, aquí nos crea un cookie para hacer algo. Vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a volver al otro ejemplo, que era mostrar cómo la información nos está llegando. Lo que voy a hacer es otra vez enviar los datos, esta vez por el método post. Y aquí me está llegando la información por el método post. Vamos a pasar a otro ejemplo un poco más complejo. Vamos a ver, por ejemplo, el método delete. En el método delete es un poco complicado de probarlo en PHP desde HTML, porque HTML solo soporta solo soporta el método get y el método post. Si quieres hacer un método llamado delete o una petición por el método delete, debes utilizar lo que es JavaScript o puedes utilizar cualquier otro tipo de aplicación para enviar un método delete a tu servidor de aplicaciones web. En este caso vamos a ver otro ejemplo, cómo enviar un montón de datos desde HTML5 a nuestro servidor de PHP. En este caso, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir los datos. La magia aquí es cómo lo estoy enviando desde HTML5. Voy a abrir mi archivo de HTML5 y simplemente la diferencia es esto. HTML5 me permite utilizar lo que es un vector. Aquí le digo a qué archivo estoy enviando. Aquí le digo bajo el método post, pero yo puedo ponerle bajo el método get para ver la información. Por ejemplo, tengo profile y entre corchetes le pongo el nombre que va a tener es un tag en este caso. En este caso, quiero decirle about, teléfono, y en el estado utilizo lo mismo. En el estado solo puedo capturar un valor. Y aquí en la selección múltiple utilizo esta sintaxis. Y tengo el botón Submit de enviar. Vamos a probar para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia de utilizar esta sintaxis en referencia a la otra. En este caso, en esta sintaxis,
Yo simplemente tengo el tag de HTML y ¿qué se llama? Nada más. Pero aquí ya yo le puedo poner un nombre. ¿Para qué? Para que toda esta información viaje ya cargada en un array, en un vector, y yo tenga acceso a ese vector. Ahora, en un formulario simple no se nota mucho la diferencia, pero imagínense que tienen una aplicación que introducen varios datos. Por ejemplo, la ocupación, dónde estudió, diferentes cosas. Tú puedes agrupar esa información para que viaje en un vector. Y una vez que te llegue a PHP, tú en PHP vas a capturar, obtener esa información en un vector y luego lo procesas. Va a ser más cómodo procesarlo para ti cuando lo envías de esta manera. Si lo envías, por ejemplo, en este mismo formulario, utilizando esta sintaxis, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, tengo estado, 4, 5. Ahora imagínate ponerle ocupación, ponerle universidad donde estudió, las materias que está llevando. Eso se hace un poco pesado. Pero si tú lo agrupas de esta manera, utilizando esta sintaxis, la información va a viajar, ¿qué? Más encapsulada en qué? En un array. Y tú ese array lo vas a poder manejar de una mejor manera. Vamos a probarlo. Aquí simplemente, ¿qué es lo que hago? Aquí simplemente yo imprimo el dato. Lo que voy a hacer es esto y voy a enviar esos datos. Me voy a mi servidor. En este caso se llama, el formulario es array. Presiono Enter y ya me muestra un formulario. No cambia mucho porque es el mismo ejemplo, solo que la información va a viajar en un vector. Le voy a dar aquí y le doy enviar. Y si se dan cuenta, aquí el perfil está en un array agrupado y las cervezas están en otro array porque también está agrupado. Si se dan cuenta, aquí tengo profile y cerveza en un solo vector. Pero en el otro ejemplo, la información cómo viajaba. Vamos a copiarnos la URL. Vamos a copiarnos. Son pequeños tips o pequeñas buenas prácticas que hacen que tu código sea más entendible y tú trabajes de una mejor manera. Esto está mal, tiene que ser template.html template / ahora sí. ¿Por qué? Porque a partir de mi archivo HTML, yo estoy enviando una petición a un archivo PHP. Por eso es que tengo que abrir el archivo HTML. Aquí voy a seleccionar dos valores, lo envío y aquí no está agrupado. Si ustedes pueden ver, esto no está agrupado, pero aquí yo ya lo tengo agrupado. Profile y luego tengo que cerveza. Y ya tú puedes procesar esa información de una forma más adecuada, más fácil de manejar la información. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Por ejemplo, yo le digo get, le voy a indicar el valor que quiero obtener. Por ejemplo, aquí quiero obtener lo que es profile. Voy a guardar y simplemente me va a mostrar lo que es profile y cervezas ya no lo va a mostrar. Envío los datos de esta manera, cualquier dato por el momento, y voy a seleccionar todo esto y le digo enviar.
Si se dan cuenta, aquí solo me está tomando lo que tengo adentro de profile. Ahora, si yo quiero obtener la información de lo que es cerveza, simplemente lo voy a guardar. Me voy a mi anterior formulario y lo envío. Y ven, cerveza está agrupada en otro array. Ya de esto, con este tip, un poco conociendo lo que es el protocolo HTTP, conociendo HTML5 un poco más a profundidad, puedes facilitar tu trabajo puedes facilitar el trabajo y acelerar muchas cosas. Y aparte, es más cómodo trabajar de esta manera, agrupando los datos que envías. Lo agrupas en un vector. Y ese vector, ¿cómo trabaja? Ese vector trabaja de una forma de clave-valor. ¿Cuál es la clave? La clave es el name. Name va a tener un valor, about va a tener un valor, teléfono lo mismo, estado lo mismo. Pero si tú envías los datos sin agrupar, esa información va a estar dispersa. Va a estar dispersa y, por ejemplo, si tienes aquí un teléfono y vas a tener teléfono, por ejemplo, teléfono personal, el teléfono de tu oficina, el teléfono de tu casa, eso se hace un poco más complicado de manejar y se te van a acabar los tags. Pero si lo vas agrupando, ya se hace un poco más manejable cómo lo trabajas. Por ejemplo, vamos a ver al formulario simple cómo estábamos enviándole datos. Vamos a minimizar esto y vamos a, bajo el método post, vamos a acceder, vamos a comentar esto. Vamos a descomentar esto y vamos a obtener el valor de name. Quiero obtener el valor de name. ¿Por qué yo le digo? ¿Por qué estoy utilizando la variable global get? Porque desde HTML yo lo estoy enviando con ese protocolo, con ese método. Por ejemplo, aquí tengo post. Si le digo post, no me va a mostrar nada aquí. No va a mostrar nada. Pero si yo le digo que utilice el protocolo get en mi HTML, sí me va a mostrar. Le voy a decir, por ejemplo, get. Voy a guardarlo. Vamos a acceder a ese valor. Por ejemplo, esta es la forma sin agrupar de enviar los datos. No me muestra nada porque no he refrescado el HTML. Si ahorita nos vamos aquí, me va a decir que está utilizando el método post. Pero en mi HTML, en mi código, yo le cambié que sea el método get. Entonces vamos a actualizar. Vamos a actualizar también esto. Ahora sí me dice bajo el método get. Cuando desarrollamos para la web, es importante desactivar el caché del navegador, porque a veces nos hace perder un poco de tiempo cuando estamos desarrollando páginas web. Es un tip, una recomendación que les doy. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner el nombre Juan. Ahora selecciono algunos datos y los envío. Y aquí simplemente me va a mostrar que la variable que ha viajado bajo el tag name. Por eso simplemente me muestra Juan. Porque aquí en PHP yo le he indicado eso. Solo muéstrame lo que está viajando en name. Ahora puedo decirle también lo que está viajando en esta variable. Vamos a guardar y vamos a hacer otra prueba. Vamos a seleccionar varios, a ver cómo nos está llegando la información. Y nos está llegando de esta manera. Bajo el método get. Ahora, si le cambiamos que nos llegue
bajo el método POST, la información nos va a llegar también. También tenemos acceso a la información de esa manera. Vamos a comentar esto. Y aquí simplemente le vamos a poner bajo el método POST. Y en nuestro HTML también hay que cambiarlo. Guardamos ambos archivos. Nos vamos al navegador para refrescarlo. Es este archivo. Refrescamos, veamos que no esté cacheado, está bien, está bajo el método POST. Y lo que queremos simplemente es el valor de estas dos. Vamos a poner esto y nos muestra que no está definido. Vamos a ver por qué no está definido esto. POST, estado y vamos a ver en qué hemos fallado. Aquí hemos fallado, ¿por qué? Porque aquí estoy accediendo a la variable get y no a la variable post. Cuando tú usas el método post, la información está ¿dónde? En la variable global post, no está en la variable get. Entonces aquí hay que poner lo que es la variable post. Vamos a guardar. Entonces simplemente aquí vamos a enviar ese error que nos salió, ya no nos va a salir más. Ya que no hemos seleccionado dos valores. Ahora volvamos al error que nos mostró hace un momento para ver. Vamos a actualizar esto y vamos a enviar. Enviamos y nos dice error en la línea 10. Y estos errores nos muestra gracias a que en las primeras clases hemos activado el modo de ¿qué? El modo development, el modo desarrollador de software en nuestro intérprete de PHP. Por eso nos muestra diferentes errores, más errores que los de costumbre. Por eso es importante tener activado el modo development en nuestro intérprete PHP. ¿Para qué? Para que nos muestre todos los errores que estamos cometiendo. Y nuestro desarrollo web tenga menos errores. En este caso, en cuanto más errores veamos, menos errores vamos a tener cuando los subamos a producción. Por ejemplo, en versiones anteriores nos salía, si tú declarabas una variable y esa variable no la utilizabas, también te mostraba. A ver, este es el formulario simple. Vamos a ver qué nos dice el intérprete. Con single, enviar. Enviar. Y nos da el error 11. No nos está mostrando ningún error bajo esta variable que está sin usar. Entonces hay que ir jugando con el protocolo y cómo PHP procesa cuando le llega la información. A partir de esto, tú ya puedes ¿qué? Insertar en base de datos, validar esos datos, puedes realizar cualquier cosa. Y no olvidemos que no solo está llegando la información que le estamos enviando desde un formulario. Nosotros le enviamos información desde el formulario, pero no solo le llega esa información al servidor, sino que también le está llegando información adicional. Vamos a ver la información adicional que le llega en la variable global llamada server. Ahí le está llegando todo, incluso las cookies, las sesiones, por ejemplo, qué sistema operativo está utilizando el cliente que realizó la petición, qué versión de navegador, qué tipo de navegador, si ese navegador es web, si ese navegador es de un smartphone, diferentes cosas. Vamos a revisar eso otra vez para que quede un poco más claro.
Vamos a cerrar esto y vamos a enviar los datos. Y esta es toda la información que le llega a quién, que le llega al servidor. Por eso, si se van a poner a hacer cosas malas, hackear algo, molestar a un servidor, háganlo desde otro equipo o utilizando cualquier medio de seguridad. ¿Por qué? Porque la información viaja. De esta manera es cuando llegan a las personas que se creen hacker y lo hacen desde su computador. ¿Por qué? Porque aquí va incluso viaja la versión del sistema operativo de tu celular. Si es un Android 5.0, 5.1, Android 6, qué tipo de sistema operativo es, viajan diferentes cosas. En este caso, solo estamos probando que lo estamos probando desde el servidor de pruebas que tiene el intérprete PHP, pero esto en un servidor Apache captura incluso más información. Por ejemplo, aquí me dice Linux de 64 bits, Mozilla, Google Chrome le da la versión de mi navegador. Vamos a ver otra información más delicada. A ver, no hay más información delicada, pero si esta página de PHP lo tenemos en un servidor trabajando con Apache, ya hay más información incluso para procesar. Esa información ya la puedes utilizar para otras cosas. Ahora, en toda la información que me llega de un cliente está la información del formulario. La información del formulario es la que pongo en mis etiquetas de HTML. Puede viajar la información bajo el método get o bajo el método post. Ahora, esa información puede ir agrupada o puede ir separada. Yo lo veo más cómodo agrupar esa información. Agrupo esa información para que viaje todo en una colección, en un array. Y luego yo la información ya la puedo procesar ¿en dónde? La puedo procesar en mi servidor PHP de una manera más cómoda, más fácil. Vamos a ver lo que es, como les comentaba, el método delete, el método put, son métodos que no podemos enviar a partir de HTML. Para esto utilizamos lo que es JavaScript, utilizamos tal vez un socket, porque desde un socket también podemos enviarle información a nuestro servidor. Ahora, los frameworks, las librerías simulan el método delete, el método put y esos métodos más que todo porque son los más utilizados. Los simulan ¿bajo qué? Los simulan enviando bajo el protocolo, bajo el método post. Lo envían bajo el método post y aquí agregan un tag. Aquí lo agregan un tag adentro del formulario, agregan un tag y le dicen que es de tipo, por ejemplo, lo que hace es agregar así un tag, el framework ya lo hace, le pone un nombre y le dice, por ejemplo, delete. Y el framework simula que es una petición delete o que es una petición put, pero solo lo simula, no quiere decir que esté realizando o que la información esté viajando bajo ese método. En este caso, los frameworks, por ejemplo, Angular, Laravel, hacen eso. Nos un poco, diría, nos mienten porque realmente esa información no está viajando bajo el método delete o bajo el método put o patch para actualizar datos. Y HTML5 solo soporta lo que es el método get y el método post, nada más.
Y como les comenté, a partir de esta información ya podemos realizar diferentes cosas. Vamos a ver un poco lo que es esta información. Toda la información que nos llega al servidor. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, aquí me dice bajo qué me he enviado la información, qué tipo de método de petición le he hecho a qué, a mi aplicación web. Entonces, puedan ir escribiendo sus preguntas o dudas que tengan de esta clase. Esta clase ha sido un poco para ver cómo enviar datos desde HTML5 y cómo podemos visualizarlos en lo que es el lenguaje PHP. En este caso, no estamos utilizando ningún framework, es el lenguaje puro. El lenguaje puro que lo que tiene es una serie de variables globales definidas. Tiene variables globales definidas y podemos acceder a esas variables globales desde cualquier archivo PHP. Tenemos las variables global session, las cookie. En este caso también tenemos específicamente variables globales para lo que es el protocolo HTTP. Tenemos la variable global get, la variable global post, files, request, la variable global server que retorna toda la información del servidor y de la ejecución. También hay otros métodos propios de PHP para personalizar, por ejemplo, la respuesta que le vas a enviar al cliente. Vimos HTML5, cómo viaja la información. Tenemos que tener un formulario, una etiqueta for y los tags importantes, ¿cuáles son? Action y el método. ¿Bajo qué método va a viajar la información? En este caso, action indica la URL. En este caso, no estamos utilizando una URL, sino que estamos diciéndole qué archivo de PHP vamos a ejecutar. Esa es la URL. Por eso es que una vez que llega al servidor esta petición, tiene esta URL, for-action.php. Y como el servidor ya sabe manejar este tipo de archivo PHP, ¿qué es lo que hace? Accede a este archivo al intérprete y empieza a procesarlo todo. Ahora, necesitamos que un botón para enviar la información al servidor. Tiene que ser una etiqueta input de tipo submit. Ahora, lo interesante de esto es que esta etiqueta tiene que ir adentro de la etiqueta for. Adentro de la etiqueta for tiene que ir el submit, pero también puede ir afuera. Tú puedes tener tu HTML for y este botón submit, tenerlo en la parte de abajo o fuera de la etiqueta for, pero hay que agregarlo una etiqueta adicional aquí para que una vez que tú presiones el botón, toda esta información que está incluida en el for viaje a dónde, viaje al servidor. Y en el servidor ya tú viste cómo puedes tener acceso a toda la información que te mandan. Si te envían los datos utilizando el método get, tienes una variable global. Y lo bueno de esto es que puedes acceder a esta variable global desde cualquier parte del archivo. Por ejemplo, en una arquitectura MVC, lo normal sería que tú lo proceses en el controlador, pero si quieres puedes procesarlo en el modelo. Ahora veamos la arquitectura en capas. Tú tienes la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos. Lo que nos dice el protocolo es que en la presentación capturemos los datos. Esos datos lo enviemos a la capa de negocio y de la capa de negocio se lo enviamos a la capa de datos.
Pero en este caso, si estás utilizando PHP, puedes acceder a esos datos que te han enviado, lo puedes acceder directamente en la capa de datos. ¿Por qué? Porque esta variable global get es accesible desde cualquier parte de tu proyecto. Lo mismo con la variable global post y todas las variables globales, las cookies, la session, los archivos. Puedes tener acceso a esas variables globales desde cualquier parte de tu aplicación. Hemos enviado la información, por ejemplo, de una manera sencilla, utilizando HTML básico, pero también, como les digo, hemos enviado la información ya un poco más encapsulada, de manera que esa información nos llegue en un array a nuestro servidor de aplicaciones. Y esto es HTML5. Si en tu servidor tú tienes Node.js, tienes Java, tienes .NET o cualquier lenguaje donde tú estés realizando una aplicación web, la información le va a llegar en forma de array. No solo esto es válido para PHP. ¿Por qué? Porque esto es código HTML5. Y como HTML5 envía la información al servidor. Y hemos utilizado un poco los conceptos de ruta relativa y ruta absoluta. La ruta relativa, ¿a qué se refiere? La ruta relativa se refiere cuando tú haces mención aquí a un punto. Un punto, cuando la sintaxis o la ruta empieza por un punto o dos puntos, es una ruta relativa. Pero cuando inicia la ruta con un slash, en este caso para Linux, por ejemplo, si tú inicias la ruta con, por ejemplo, así, Juan Vladimir, es una ruta absoluta. Pero si tú inicias con un punto o inicias con dos puntos para acceder a un archivo o a una carpeta, es una ruta absoluta. Es una ruta absoluta. Y la ruta relativa, esto sería la ruta relativa. Y la absoluta sería esta. Esto sería la ruta absoluta, porque le estás indicando desde la raíz. En caso de Windows sería CD, disco C, slash, y no me acuerdo más lo que viene. Eso sería la ruta absoluta. La ruta relativa sería cuando tú utilizas un punto o dos puntos. Ese concepto lo hemos aplicado aquí. Porque mis HTML lo tengo en una carpeta llamada template. Tengo una carpeta llamada template y ahí adentro están mis HTML. Pero desde HTML5 yo estoy enviando esta información ¿a dónde? A mi servidor. Y en mi servidor quiero que lo procese un archivo llamado forarray.php. Es a ese formulario, a ese recurso, a esa URL. Envío toda esta información a esta URL. Como en esta URL yo tengo un archivo PHP, ese archivo PHP es el que se va a ejecutar. Y al ejecutarse ese archivo PHP, ¿qué es lo que hace? Captura todos los datos que le han enviado bajo el protocolo HTTP. Y al capturar toda esa información, yo tengo que mis variables globales cargadas con datos. Si hemos realizado una petición de tipo GET, tenemos acceso a esas variables, a esos datos. Si hemos realizado una petición POST,
también tenemos acceso a esos datos. Pero cuando queremos visualizar toda la información, podemos hacer esto. Bar down y la variable global server, que tiene muchísima información. Por ejemplo, desde qué navegador han realizado la petición, qué usuario, podemos tener las cookies, las sesiones, una información infinita. Entonces, esto es el resumen de la clase. Puede parecer, como siempre les digo, un poco confuso si lo están viendo por primera vez, porque hay que entenderlo. Es una nueva forma, tiene su filosofía, es una forma diferente de ver la programación web. Tal vez ustedes han iniciado aprendiendo PHP, aprendiendo lo típico, aprendiendo Laravel. Han aprendido Laravel, pero Laravel te esconde cómo envías la información, cómo lo procesas. Y es importante conocer cómo trabaja el lenguaje PHP, cómo le llegan los mensajes, qué tipo de mensajes, qué variables, cómo viaja la información. Hay que conocer todos esos conceptos. Y además hay que conocer, por ejemplo, como siempre les vengo repitiendo, cómo trabaja el protocolo HTTP. Si tú conoces cómo viaja la información en el protocolo HTTP, vas a poder programar aplicaciones web en cualquier lenguaje de programación. Porque lo que hacen todos los lenguajes de programación es utilizar el protocolo HTTP. Cómo viaja la información y cómo la captura. Vamos a ver o responder las preguntas que tienen los diferentes estudiantes de la clase. Ya aquí me dicen algún libro para repasar estos conceptos. Lo que yo les recomiendo es que se lean lo que es el RFC de HTML. Ahí está toda la especificación de lo que es el protocolo HTML. Y está en inglés. Y luego les voy a compartir todo esto. Ahora, lo que les recomiendo es leer la documentación oficial de PHP. Hay que leerse la documentación de PHP que está en español. Para la suerte de muchos, tenemos la documentación de PHP en idioma español. Pero como les digo, son documentos técnicos. Al ser documentos técnicos es un poco confuso entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos, como les digo, el protocolo HTML5. Entonces, esto es HTML. Lo que me preguntaron era el protocolo HTTP, RFC. Tenemos la versión 1 de este protocolo, cómo trabaja. Por ejemplo, aquí nos dice las URI, los mensajes. Tenemos mucho para leer. Cómo viajan los archivos, los clientes, qué tipo de información pueden enviar. Es una información completa. Ahora puedes buscarlo en español, pero no encontré yo en español el protocolo HTTP. Ahora, HTML5 también tiene su RFC. Voy a buscar algunas URLs y les voy a compartir para que ustedes vayan leyendo y repasando. Y como les digo, la documentación de PHP, pueden descargarlo para la versión 7.3 en adelante. Les recomiendo la versión 7.4 porque la 7.4 se parece mucho a la nueva versión que va a salir, que es la versión de PHP 8.
y que la versión PHP 8 tiene muchas mejoras en rendimiento, en la sintaxis de cómo se escribe. Por ejemplo, cómo escribimos código en PHP 5.6 y cómo escribimos PHP 7.4, hay una gran diferencia. Ahora, la diferencia del 7.4 con la versión 8 de PHP también va a ser una gran diferencia, pero ese código va a ser más rápido, va a ser optimizado el intérprete, porque pocos lenguajes trabajan en el intérprete, más trabajan en la sintaxis del lenguaje, agregarle módulos, librerías, y descuidan mucho lo que es el intérprete del lenguaje. En este caso, PHP ha trabajado en los dos tópicos. Ha trabajado en el lenguaje, en la sintaxis, y ha trabajado también en mejorar el intérprete de PHP. Lo ha mejorado para que sea más rápido, procese de una forma más rápida toda la información, optimice muchas cosas. Por eso que la velocidad de PHP 8 va a ser mucho mayor a la de PHP 7.4 y las anteriores. Y en la velocidad, ¿qué es lo que ganan las empresas? Ganan lo que es recursos, ganan mucho dinero, porque gastan menos en servidores, tal vez los usuarios al ver que esa página es más rápida, se quedan en la página a ver, a consumir esa página, porque si la página tarda en cargar, el usuario ¿qué hace? Se va de esa página. Pero si esa página es rápida y carga rápido, ya va a consumir más el contenido de esa página. Por ejemplo, WordPress está escrito 100% en PHP, estaba escrito en PHP 5. Luego lo volvieron a escribir utilizando PHP 7.3. ¿Por qué? Y mejoró en velocidad, en rendimiento. Ahora estoy seguro que ya deben estar trabajando para escribirlo con la sintaxis de PHP 8, porque PHP 8 es mucho más rápido que las anteriores versiones de PHP. El RFC es una organización que maneja los estándares, lo que es en tecnología. Sacan ciertos manifiestos de cómo van a trabajar. Por ejemplo, el RFC maneja diferentes estándares para ciertas tecnologías. En este caso, HTML, HTTP, FTP, el estándar para enviar correos electrónicos, por ejemplo. Y a partir de este estándar, en este estándar nos dicen cómo viajan los mensajes, cómo va a estar estructurado el mensaje, por ejemplo, para enviar un email. Y luego las diferentes aplicaciones para enviar email ya utilizan ese estándar. Es como un estándar que les dan. Por ejemplo, tú dices, una silla tiene que tener 4 patas y tiene que tener un espaldar donde puedan apoyarse. Y todas las sillas tienen que ser así o tener esa estructura. Ahora, por ejemplo, una empresa puede hacer una silla de plástico, pero esa silla tiene que tener sí o sí 4 patas y algo donde apoyar la espalda. Y otra empresa puede hacer la silla que tiene 4 patas también, pero que es de metal y de cuero. Entonces, a partir de este estándar de los RFC, es donde se guían las empresas para qué. Se basan para procesar los datos, para enviar los datos, para compartir los datos, la información o cómo va a trabajar esa tecnología. Por ejemplo, aquí nos dice todas las etiquetas de HTML que tiene. Por ejemplo, el table, para qué sirve, la UL, para qué sirve, te lo dicen. De manera que los navegadores web ya utilizan, ya programan para que lo interpreten este código utilizando el estándar. Por ejemplo, un UL de un OL es diferente. Por ejemplo, el UL es una lista, pero el OL ya es una lista ordenada. Ahora, tú puedes escribir tu código
en HTML con OL, por ejemplo, utilizando sin un orden en específico. El navegador automáticamente debería ser capaz de ordenar esa lista. A ver, tenemos otro protocolo. Hay diferentes protocolos, como te digo, está para enviar correos electrónicos, FTP, cómo trabaja, y se aprende mucho, digamos. Pero estos documentos son demasiados técnicos. Tú tienes que leerte un documento técnico, luego apoyar ese conocimiento con videos en YouTube, con otras páginas autorizadas para comprender totalmente cómo funciona esta tecnología. Y lo mismo con el documento de PHP, es demasiado técnico. Lo tenemos en idioma inglés y podemos descargarlo a nuestro computador y poder leerlo. Está en formato HTML, en formato en PDF y también tenemos en otros formatos para poder leerlo. Aquí puedes aprender un poco más de las variables globales, cómo trabajan. Voy a tratar de buscar la URL para la documentación. Aquí dice descargar documentación. Y aquí podemos descargar, por ejemplo, diferentes idiomas en los que está el lenguaje de programación. A ver, voy a compartirlos para que ustedes lo puedan descargar. Y es importante saber qué versión de PHP estoy leyendo. Porque como les dije, de la versión 7.3 a 7.4 hay una diferencia. A ver, ¿alguien más que tenga dudas? Como siempre, les voy a compartir el código para que ustedes lo vayan viendo. Vayan viendo el código, vayan jugando un poco como hemos jugado ahora. En los plugins se los voy a compartir también. Voy a obtener la URL completa para que ustedes puedan instalarlo más fácil. Hay varios plugins para poder visualizar esos datos. Y aprendan un poco de lo que es HTML5, porque es el estándar con el cual se están realizando todas las páginas web. Con HTML5 te permite o te ayuda a mejorar tu código, a enviar información a un servidor de una forma más cómoda, más fácil, más entendible. Por ejemplo, esta sintaxis es propia de HTML5. Y esta sintaxis, ¿qué es lo que dice? Va a agrupar en un vector y lo va a enviar de esa manera. En ese vector van a ir la información. En cambio, en el viejo HTML era esto. Era la etiqueta HTML, el tag llamada name y el valor que tenía. Pero como les dije, si tienes mucha información, el volumen de tu información es grande, por ejemplo, que sea una aplicación de encuestas o de un examen, la información va a ser mucha. En vez de eso, puedes ir agrupando la información ¿en qué? En unos vectores, en unos arrays vas agrupando esa información y luego en el servidor ya lo procesas de esa manera. Y adentro de ese array ya vas navegando todos los valores que tenga. Para hablar del protocolo HTTP es largo, por eso les dije vayan leyendo, porque es largo de explicarlo. Sería una clase entera de cómo funciona este protocolo, pero sería interesante hacer una clase acerca de este protocolo y ver cómo trabaja desde diferentes lenguajes de programación. A ver si me animo, voy a hacer una clase de esas en un futuro. Pero como esta clase es de PHP, nos hemos centrado más en eso, en la sintaxis, en las variables globales y cómo enviamos desde HTML5 esa información.
También les puse un poco de conceptos de HTTP, cómo viaja la información, las peticiones, los métodos, los estados de respuesta que hay, las cabeceras. Ahora, alguien me preguntaba en la anterior clase acerca de la seguridad. Por ejemplo, yo teniendo un formulario, una idea que se me ocurrió, el formulario de HTML, simplemente, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo capturar toda esta información con JavaScript y luego puedo encriptar esa información y luego esa información la puedo enviar en una cabecera. En una cabecera la puedo enviar y HTTP me permite hacer eso. Tú puedes agregar lo que es tag. Por ejemplo, nadie nos dice, este es un tag de HTML5, pero nadie te dice, ¿sabes qué? Tú puedes agregar un tag llamado Juan Vladimir y puedes decirle que va a tener un valor específico. Y luego también puedes agregarle otro tag llamado MM, le doy igual y le doy otro valor. Nadie te dice eso, pero el protocolo sí te dice que te permite crear eso. Si yo guardo esto y envío esta información o utilizo esta información para hacer algo, está enmarcado en el protocolo y en el estándar. Puedes hacer esto. Ahora, como puedo hacer esto en HTML5, utilizando el protocolo HTTP, también podemos hacer otras cosas. Como les decía, tenemos un formulario. Toda esta información la capturamos con JavaScript y podemos dictarlo, agregarlo en las cabeceras de HTTP. Tú te creas un tag, puedes adicionar un tag. Por ejemplo, aquí tiene Content Type Coach y aquí tú puedes ponerle tu nombre o el nombre de la empresa y luego ahí le agregas la información del formulario. Puedes agregar esa información del formulario y esa información va a viajar por el protocolo. Y luego en PHP, en la variable global server, tú tienes acceso a toda esa información. A toda esa información tienes acceso y como tú estás programando la parte del front-end y del back-end, tú sabes cómo está viajando tu información de tu aplicación. De manera que tú no vas a acceder a tus métodos get ni post, sino vas a acceder a qué? A la información que te está llegando en tus cabeceras HTTP. Y empiezas a procesar. Ahora, siendo un poco más locos, ¿qué es lo que podemos hacer también? Utilizar las cookies. En las cookies, ya estás un poco más, como les digo, un poco más arriesgado o no sé. En las cookies, ¿qué es lo que podemos hacer? En tu página web, otra vez mismo concepto del formulario, una vez que presionan el botón de enviar, ¿qué es lo que hacemos? Esto sería hacerlo con JavaScript. Con JavaScript capturas todos esos datos y lo puedes adicionar a una cookie. Y en la cookie va a viajar la información de tu formulario. No va a viajar bajo el método get ni bajo el método post. Toda esta información va a viajar en una cookie. Y como tú estás en PHP, no vas a acceder a tu variable global get, sino vas a acceder a tu variable global cookie. Y luego empiezas a procesar. De manera que tú conoces por qué medio o por dónde está viajando tu información. Y cualquier atacante, el atacante o el hacker o alguien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar el método get, put, delete, los típicos métodos de envío. Pero si tú lo envías por otro medio utilizando los conceptos de HTTP, no se va a dar cuenta el atacante cómo estás enviando tu información segura y delicada.
Por eso, como les digo, es importante conocer el protocolo y podemos hacer varias cosas incluso. Conociendo los conceptos de cómo trabaja, podemos agregar mayor funcionalidad, esconder cosas, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, el contenido del protocolo HTTP nos dice que solo soporta 4 megas. Si un archivo de HTML5 pesa más de 4 megas, no lo va a poder enviar, a menos que el servidor esté configurado para enviar una información más pesada. Pero si tiene más de 4 megas, un HTML plano, les digo, un archivo plano HTML tiene más de 4 megas, no lo va a poder enviar, porque el protocolo te restringe a eso. Ahora, claro, puedes configurarlo en tu servidor, puedes hacer algunos ajustes, pero el protocolo, el estándar te dice 4 megas. Si pesa más de 4 megas, esa información no viaja por HTTP. Y así hay varias cosas que podemos sacarle provecho. Por eso, si son desarrolladores web, es importante conocer esos protocolos, esa información, ir jugando qué tipo de información nos llega. Por ejemplo, yo lo estoy probando en el servidor de pruebas que tiene PHP. Pero si ustedes este código lo llevan a un servidor Apache, les va a dar más información, nuevos datos. Ahora, si lo capturamos, lo tenemos en una red interna, les va a dar más información incluso, porque yo aquí estoy utilizando la misma IP, el mismo equipo, el mismo navegador, pero si estuviera en una red accediendo desde mi celular, accediendo desde otro computador con Windows, ya voy a tener información diferente en lo que es en mi variable global server. No olvidemos eso, en la variable global server está toda la información de una petición. Al presionar el botón enviar en un formulario de HTML, viaja mucha información. El tipo de conexión, como les dije, viaja varias cosas. La IP de la cual se están conectando. Vamos a ver que hay una pregunta más. Como les digo, el protocolo es el mismo para cualquier lenguaje de programación. A ver si vamos a crear otros talleres más específicamente para ver este tema, porque este tema deberían conocerlo todos. No puedes decirte que eres un desarrollador web si no conoces los conceptos de HTTP. Mínimo deberías conocer cómo trabaja y cómo viaja la información. Luego conocer lo que es HTML5. También conocer un poco de JavaScript. Con JavaScript sí vamos a poder realizar los métodos delete, put y patch. Y también otros conocimientos adicionales que hay que tener para saber o desarrollar páginas web. Como no hay más preguntas, vamos a ir un poco comentando que estamos con la certificación de este curso. Este curso va a tener una certificación para... Esta es la certificación que vamos a dar. El núcleo Linux va a dar un certificado para los participantes de este curso. Lo único que tienen que hacer es un depósito. Este monto se utiliza ¿para qué? Para tener nuestro servidor funcionando. Tenemos un dominio, tenemos también esta sesión en esta plataforma web, que esto tiene un costo y esos costos hay que cubrirlos. Y como les digo, este curso ya va a tener un valor curricular para ustedes, y si han aprendido un poco, sería bueno que obtengan este certificado para que ustedes ya tengan un pequeño paso en lo que es el aprendizaje del desarrollo web con PHP. Toda la información se la voy a compartir
en el grupo de Telegram para que lo vean y se inscriban, envíen el formulario para obtener este certificado. El día jueves vamos a tener la clase, va a ser la última clase. Ahí sí vamos a realizar un poco de lo que es el manejo de las URL. Porque en este caso estamos accediendo ¿a qué? Estamos accediendo directamente a un archivo en específico de PHP. Y lo que estamos acostumbrados nosotros es ¿a qué? Nosotros estamos acostumbrados a poner una URL, poner, por ejemplo, un nombre y un nombre, y que todo eso nos bote una página web. Vamos a ver cómo capturar esa URL, cómo procesarla, cómo PHP captura esa información y cómo ejecutamos un archivo de PHP. Vamos a ver eso. Hoy vimos lo que es el protocolo HTTP y cómo recibimos los datos nosotros y cómo lo procesamos esa información. La próxima clase vamos a ver un ejemplo más complejo. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo dos formularios. Un formulario que me captura la información que llega como un array y otro que me captura la información que me llega, información estándar. Vamos a ver cómo podemos ejecutar estos dos archivos a partir de un archivo PHP, a partir de una URL. Por ejemplo, a partir de una URL yo voy a poder poner lo que es esto. Vamos a ver, una URL. Por ejemplo, le pongo for, le voy a poner array. Y a partir de esto yo voy a poder ejecutar este archivo PHP for-array.php. Y lo mismo con el otro. Por ejemplo, voy a darle la URL for single. Y a partir de esa URL yo voy a poder ejecutar esto. For single.php. Voy a poder ejecutar eso. Vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya, como les digo, las clases han sido un poco en escala. Hemos ido escalando un poco de sintaxis. El día sábado vimos lo que es la arquitectura MVC y la arquitectura en capas. Y hoy vimos cómo PHP captura o cómo procesa la información que le llega a partir de una petición HTTP. Vimos eso y la próxima clase vamos a ver lo que es esto. Vamos a asociar una URL a la ejecución de un archivo en específico de PHP. Vamos a utilizar lo que es la arquitectura MVC. Vamos a, por ejemplo, for array.php va a ser nuestro controlador. Y vamos a tener una URL. Esta URL va a ser procesada y va a llamar a nuestro controlador.php. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Va a ser más divertida, más interesante. Esta clase fue un poco teórica, pero esta teoría, como les digo, esta teoría se aplica todos los días. Esta teoría tenemos que conocerla nosotros, manejarla, dominarla. Y con esto vamos a ir finalizando. Voy a ver si alguien tiene alguna pregunta más. No tenemos más preguntas. Como les digo otra vez, vayan practicando, vayan tal vez un poco mejorando estos ejemplos, y para la persona o las personas que vayan practicando, agregando o haciendo cosas nuevas a partir de estos ejemplos que hemos mostrado, vamos a darle el certificado totalmente gratis. Esa va a ser la promoción de hoy. Vamos a darle el certificado del núcleo Linux
Linux Bolivia, y la certificación en este curso que es Introducción al Desarrollo Web con PHP, que de introducción no tuvo nada. Ustedes vieron que hemos aprendido muchas cosas, tal vez algunas cosas que no conocían, porque algunos cursos en plataformas web como es Platzi, Código Facilito, Editing, no nos los enseñan de esta manera, nos enseñan sintaxis. Están 3, 4 clases enseñándote lo que es un if, un else, un for, cómo se declara una función, cómo se declara una clase. Esa sintaxis, yo no me gusta dar cursos de eso porque simplemente una persona leyendo un documento, un tutorial va a aprender eso. No hay que perder tiempo enseñando lo que es sintaxis. Podemos enseñar sintaxis, pero sintaxis delicada o complicada de entenderla. Esa sí es necesario enseñarla, pero enseñar if, else, cómo se declara una función, las clases, los archivos, eso es perder tiempo. A mí me gusta siempre enseñar cosas interesantes, novedosas, que sí les sirvan. Por eso que aquí no hemos perdido casi ni un minuto enseñando un if, un else. Hemos visto otras cosas más interesantes. Y estamos lanzando el curso, como les comenté, el otro día estamos lanzando el curso de PHP. Este curso de PHP también dice curso básico de PHP, pero de básico no va a tener casi nada. Y de sintaxis tampoco. No vamos a perder el tiempo enseñando if, else. Vamos a ver cosas más avanzadas. Este curso va a ser interesante porque vamos a ver programación orientada a objetos, vamos a ver sintaxis avanzada del lenguaje de programación. Lo que no vimos en este mini curso fue cómo cómo gestionamos los proyectos de PHP. Vamos a ver los autoload, los namespace, cómo funciona Composer, cómo funciona el protocolo HTTP más a profundidad, porque ya es un curso que ya incluye un costo y cuando incluye el costo hay que enseñarlo de una manera más extensa. Vamos a ver los formularios, vamos a ver sesiones, las cookies, URL amigables, vamos a trabajar lo que es el lenguaje de PHP. También vamos a aplicar un poco lo que es desplegarlo en el servidor de aplicaciones que es Apache. Vamos a ver acceso a base de datos con PDO, que es la forma más básica de acceder a una base de datos. Vamos a ver el acceso intermedio que tiene esto, que es ADODB. También hay el acceso que es bajo los ORM, que es Eloquent. Eloquent es el ORM que utiliza Laravel, que utilizan otros frameworks. También vamos a ver el motor de plantillas, que es Twig, Blade, otro tipo de motor de plantillas, y vamos a profesar la arquitectura MVC. Son 10 clases, cada clase va a durar 2 horas y vamos a profundizar, como les digo, más en el desarrollo web y más en el lenguaje PHP. Y ustedes ya han visto estas clases anteriores que hemos dado y las clases anteriores que hemos dado es un 5% de lo que se va a ver en este curso. Este curso va a ser a profundidad, vamos a salir aprendiendo PHP y, como les digo, los horarios son los miércoles y viernes de 8 a 10. Vamos a iniciar la próxima semana. Todos los datos lo voy a compartir en el grupo de Telegram para que lo vayan viendo. También vamos a tener el curso de Python. El curso de Python para los que les interese y no lo tomaron, porque este curso de Python lo dimos hace algunas semanas. Lo mismo vamos a enseñar un poco lo que es el lenguaje de programación, base de datos, la arquitectura MVC, los módulos, cómo se crean los módulos, cómo podemos tener nuestro módulo publicado en Internet, las funciones de una manera más avanzada, programación orientada a objetos,
Ya vamos a profundizar en lo que es la sintaxis de programación orientada a objetos, un poco de sintaxis, los entornos virtuales, cómo crearlos, las buenas prácticas, y los costos son similares de ambos cursos. Y tienen 20 horas académicas, totalmente válidas para ustedes. Y los certificados los vamos a dar con la empresa OpenIT. La empresa OpenIT es, a nivel nacional, es bastante conocida. Tiene diferentes cursos que da la empresa OpenIT, lo que es manejo de servidores. En este caso estamos dando el curso de lo que es lenguajes de programación. Estamos iniciando con Python y con PHP. Estos cursos, como les digo, sería interesante que ustedes lo tomen si están en la carrera de ser desarrolladores de software, porque un desarrollador de software tiene que invertir en el conocimiento, y si ese conocimiento al ser una inversión, va a tener un retorno. Cuando tú realices tu primera aplicación, el costo de este curso va a ser insignificante. Y como les digo, vamos a aprender lo que es arquitectura, varias cosas o varios detalles que otros cursos no te lo enseñan. Yo me inscribí hace semanas en 2 cursos, uno de PHP y otro de Java, y en esos cursos, en una semana y media, enseñaron sintaxis. Y eso es pérdida de tiempo para mí y también para ustedes. Para una persona que se inscribe en un curso, yo creo que no deberían enseñarle sintaxis. Eso es perder tiempo y perder dinero. Y deberían enseñarte cosas interesantes, cosas que vas a utilizar. En estos cursos, ese es el enfoque, enseñarte cosas que sí vas a utilizar. En este caso, por ejemplo, en Python sí vamos a enseñar sintaxis, pero esta sintaxis es más avanzada y tiene un por qué enseñar esa sintaxis. En algunas clases sí vamos a ver en el curso de Python sintaxis, pero esa sintaxis va a ser un poco más avanzada, profundizada. Vamos a ver los conceptos, ejemplos y demos, y como siempre, en todos los cursos que doy, comparto el código que hago y la presentación para que ustedes profundicen un poco más, investiguen más en ese conocimiento. Vamos a finalizar la clase de hoy. Los espero la próxima clase, que va a tardar un poco más porque vamos a hacer un ejemplo completo en MVC y vamos a enlazar lo que es las URL. Todos los conceptos que vimos de variables globales, de la variable global server, lo vamos a utilizar en la próxima clase. Y la próxima clase también vamos a ver algunos fundamentos teóricos de cómo o por qué estamos utilizando esos fundamentos teóricos para hacer esto. Enlazar una URL con la ejecución de un archivo PHP. Vamos a ver esa manera de cómo lo hacemos o cómo trabaja. Entonces, Fernando, puedes ir cerrando la sala. Saludos a todos, practiquen, y en unos minutos más voy a subir el código al grupo de Telegram para que ustedes practiquen, vean el código. Como siempre les digo, dudas y preguntas pueden hacerlas en el grupo de Telegram o enviarla por inbox. Y no se olviden, la próxima clase el horario es diferente. Voy a ver voy a ver si el horario lo mantenemos o no, porque tengo un trabajo pendiente. A ver, veamos qué están escribiendo alguien. Ok, igualmente a ustedes.
Ahora, como las clases son hasta el día jueves, si ustedes están realizando código PHP, están tal vez, quieren un poco de apoyo o una ayuda, pueden escribirme. Podemos crear un demo o hacer algo con todo lo que hemos aprendido en estos cursos, en estas clases que tenemos, que esta ya es la cuarta clase. Y la certificación de este curso va a tener 10 horas académicas. El certificado que vamos a emitir va a ser con un valor curricular de 10 horas. Entonces, es un certificado válido para el currículum que ustedes tengan. Entonces, saludos a todos, se cuidan, los veo el día jueves.